Muy bien, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que esta semana ya sea la última semana de confinamiento, cosa que no creo, pero todas las semanas digo lo mismo y pues aquí seguimos, ¿no? Espero que tengan una buena semana. Para esta ocasión le pedimos a nuestro buen amigo socio Gilardo que nos apoyara con el tema de hoy, que es puntos controversiales de los impuestos estatales en Sinaloa. Sí, me parece que hay mucho que discutir de estos impuestos estatales, porque verdaderamente la reforma para 2020 trajo una serie de cambios en el estado de Sinaloa. De hecho, también lo tenemos unos cambios importantes, por ejemplo, en Baja California, en Sonora, pero vamos a enfocarnos hoy a los del estado de Sinaloa. Entonces, para eso, Gilardo, muchas gracias por el apoyo. La verdad que muy agradecidos también con el apoyo y pues adelante, tu público te espera. Saludos. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Gracias a todos por conectarse. Y ciertamente, como lo comenta Pepe, ¿no? Este año, bueno, en diciembre del año pasado, el 25 de diciembre, nos regaló el gobierno del estado una serie de reformas en materia de contribuciones estatales, que una en particular ha sido muy, bueno, está muy controvertido el ámbito legal de la aplicación de esa reforma. Y les quiero compartir un análisis que hemos hecho y lo hemos incluso revisado en algunas reuniones y lo hemos estado incluso comentando en el curso que hemos estado dando de este tema. Pero considero que para ello antes debemos de hacer una revisión para conocer cuáles son las contribuciones locales. Para entender de manera más precisa y poder hacer un análisis pues, más completo de la contribución como tal, que en este caso es el impuesto sobre nómina, ¿no? Entonces, vamos a hacer en una primera etapa ese recuento para que a todos nos quede claro cuáles son esas contribuciones locales e incluso saber de dónde emana la obligación de contribuir al gasto público estatal y al gasto público municipal. Porque estamos muy acostumbrados en nuestro desempeño profesional día a día de convivir con los impuestos o las contribuciones federales. Eso hacemos todo el tiempo, eso es lo que estamos estudiando, a eso nos estamos dedicando. Y la verdad, me cuento, dejamos de un lado el conocimiento, el dominio de las contribuciones locales. Y por ello resalto yo el interés de profundizar en este tema. ¿Qué sucede en la práctica, de mi punto de vista? Cuando acudimos a una oficina estatal para realizar algún trámite relacionado con los servicios que presta el sector público o las dependencias de gobierno, sabemos que algo vamos a pagar, que algo nos van a cobrar y nos generan el recibo y acudimos a la caja o ahora a través de los medios electrónicos hasta en los Oxxos, ¿no? Y pagamos la cantidad que viene en el recibo, pero realmente desconocemos si el importe de esa contribución que estamos cubriendo es el que deberíamos de pagar. Insisto, de ahí el interés, incluso pues sabemos que cada año tenemos que pagar el predial
oye, ¿y lo que estoy pagando es lo que debo de pagar? ¿Está calculado de manera correcta conforme a la ley? ¿O dónde encuentro el procedimiento para determinar el impuesto? Sé que soy sujeto del pago de ese impuesto porque tengo un bien inmueble, una casa, un local comercial, un terreno. Pero lo que estoy pagando es lo correcto. Si lo que hago es generar el recibo o acudir a una oficina, al ayuntamiento, y me dan el recibo de pago y voy a la caja, pago y ya pagué el predial de este año y ya me quedo tranquilo. Pero sigo insistiendo, ese impuesto está determinado de manera correcta. Lo que estamos pagando es lo que debemos de pagar. Entonces, de ahí, insisto, el interés de estudiar y de profundizar en este tema de las contribuciones locales. Entonces, les repito, la idea de esta plática es, en una primera etapa, conocer esas contribuciones estatales y las contribuciones municipales en el estado de Sinaloa. Es importante mencionar que en todos los estados tienen sus propias contribuciones, estatales y municipales. Son diferentes, pueden ser diferentes, o en algunos estados se puede contribuir con algo diferente a lo que se contribuye en otros estados. Entonces, habría que conocer, dependiendo del estado, cuál es la legislación fiscal estatal en materia de contribuciones estatales y en materia de contribuciones municipales, para conocer las contribuciones locales que deberíamos de cubrir. Este análisis que yo traigo es del estado de Sinaloa, que nos sirva pues como ejemplo, que nos sirva como guía para hacer el análisis de cada uno de los estados según sea pues el interés. Entonces, en la segunda etapa vamos a comentar sobre esta reforma que les menciono de el impuesto sobre nóminas. ¿Sí? ¿En qué consiste el temario? Por un lado, como les decía, conocer cuál es la normatividad de la cual emana la obligación de contribuir. A manera de repaso, en materia de contribuciones federales, de contribuir al gasto público federal, al estatal y al municipal. Y conocer cuáles son las contribuciones locales en materia estatal y municipal. Y el tercer punto, compartirles el análisis que hemos estado haciendo respecto a esta reforma controversial del impuesto sobre nóminas que se aprobó en diciembre pasado en el Congreso del Estado de Sinaloa. Muy bien. Entonces, repito esto nada más a manera de recordatorio. Todos sabemos que la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala pues que es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios en que residan, ¿sí? De manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, de aquí emana, insisto, la obligación de contribuir al gasto público federal, estatal y municipal. Y tenemos tres principios constitucionales que emanan de esta fracción, que es el principio de proporcionalidad, de equidad y el principio de legalidad. Menciono esto porque en el análisis que hacemos de la reforma del impuesto sobre nóminas lo baso precisamente en este principio de legalidad, ¿sí? De que cumple esta reforma, cumple la nueva ley de Hacienda en materia de impuestos sobre nóminas del Estado de Sinaloa. Este principio de legalidad lo veremos pues en su momento, ¿no?
Y el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, pues también nos señala que personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Otra vez, el principio de legalidad. Debe de existir una ley que contemple la contribución, ¿sí? Y en esa ley se deben de contemplar claramente cuáles son los elementos, ¿sí? Los elementos de esa contribución, refiriéndome a los principales, a los 5 principales, que es sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, cuota y la época de pago. Entonces, haremos ese análisis de el impuesto sobre nóminas más tarde. Bien, eso es en materia federal. El mismo Código Fiscal de la Federación, recordemos pues que el Código Fiscal es el ordenamiento, es una compilación de todos los ordenamientos aplicables para las definiciones y incluso el cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal. Y también comentarles que así como tenemos un Código Fiscal de la Federación, tenemos un Código Fiscal del Estado de Sinaloa y tenemos un Código Fiscal municipal en el Estado de Sinaloa. Muy bien, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el artículo 6º de este Código Fiscal de la Federación señala que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Entonces, realizas la situación jurídica, ¿sí?, que está contemplada en la ley y en ese momento, pues eres obligado o surge la obligación de contribuir. Y en uno de los párrafos de este artículo 6 señala que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a cargo. ¿Ok? Entonces, yo soy sujeto de una contribución, a mí me corresponde determinar esa contribución y enterarla, y cumplir con la obligación del entero. Entonces, al menos que exista una disposición expresa que señale lo contrario. Entonces, pero la regla general es que yo caigo en el supuesto jurídico y a mí me corresponde determinar la contribución y cumplir con la obligación de pago y las demás obligaciones que se deriven por ser sujeto de este impuesto. Entonces, esto es en materia federal, en materia de contribuciones federales. ¿Cuáles son las contribuciones federales según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación? Impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Muy bien. ¿Cuáles son las leyes fiscales federales con las que estamos acostumbrados o con las que convivimos normalmente? La ley de ingresos, ley de impuestos sobre la renta, ley del IVA, ley del IES, ley de ley de impuestos sobre adquisición de túmulos nuevos, entre otros. Bien, entonces, esto que estamos ahorita analizando en materia federal, pues lo mismo lo debemos de conocer y dominar en materia de contribuciones locales. Repito, estatales y municipales. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. En materia estatal, también tenemos una constitución política del Estado de Sinaloa, que cada uno de los estados de México la tiene, ¿sí? Repito, habría que conocer la de su estado, pero en la de Sinaloa, en el artículo 6 señala que son obligaciones de los sinaloenses contribuir a los gastos en la forma que las leyes lo dispongan. Otra vez el principio de legalidad, ¿sí? Entonces, las leyes estatales de las cuales emanan las contribuciones deben de cumplir con el principio de legalidad, ¿sí? Entonces, ahí está la obligación de contribuir. Y tenemos un código fiscal en el Estado de Sinaloa que en su artículo 1 señala a personas físicas o morales están obligadas a contribuir para gastos públicos conforme lo disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Sinaloa, ¿sí?, la que acabamos de comentar, las leyes fiscales aplicables y al presente código. Otra vez,
debemos de tener una ley fiscal que contemple esa contribución. Entonces, en el mismo código, en el artículo 13, nos señala, al igual que el Código Fiscal de la Federación, que las contribuciones se van a causar conforme se realiza la situación jurídica de hecho prevista en las leyes fiscales que estén vigentes durante el lapso que ocurra, y el 14, que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo. Entonces, esto lo señalo por lo que decía al principio. Estamos acostumbrados a que nos entreguen el recibo de pago de esa contribución y nada más vamos, lo pagamos y ya cumplimos con la obligación. Cuando el código señala, pues, que corresponde al contribuyente la determinación de la contribución a su cargo. Entonces, este mismo Código Fiscal del Estado de Sinaloa, en su artículo 24, nos precisa cuáles son las leyes fiscales en el Estado. Entonces, no nos vamos a quebrar la cabeza para andar buscando o investigando cuáles aplican en este tema, ¿no? Pues aquí está el artículo 24 y nos dice las leyes fiscales aplicables en el Estado de Sinaloa son este código, la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Y vamos a comentar un poco sobre esta Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. En materia federal tenemos una ley por cada contribución, por cada impuesto para las contribuciones, de manera particular para cada impuesto, ¿no? Como ya lo vimos ahorita. En el Estado de Sinaloa, y tengo entendido que en la mayoría, bueno, no estoy seguro si en todos, pero en la mayoría de los estados, se cuenta con una ley de Hacienda del Estado donde compila las contribuciones, todas las contribuciones que el Estado tiene el derecho a recaudar, ¿sí? O que los habitantes del Estado tienen la obligación de pagar, ¿sí? Entonces, si queremos saber qué contribuciones debemos de pagar en el Estado, vamos a ir a buscar la Ley de Hacienda del Estado. Entonces, esta ley fue la que se reformó en diciembre. Esta ley es la que vamos a analizar en el capítulo tercero. El capítulo tercero, que es donde viene contemplado el impuesto sobre nóminas, ¿sí? Del título segundo, la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, que fue la que se reformó, ¿sí? Entonces, repito, pues quiero ser muy insistente de que en esta ley es donde vienen todas las contribuciones. Si queremos saber cuáles contribuciones son las que estamos obligados a pagar, tenemos que irnos a la Ley de Hacienda. Y tenemos una Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado. Al igual que la Ley de Ingresos de la Federación, cada estado tiene su Ley de Ingresos. Que las dos particularidades que identifico más importantes de la Ley de Ingresos es que tiene vigencia anual, o sea, debe ser sometida al proceso de aprobación en el Poder Legislativo cada año para que sean aprobadas los diferentes tipos de ingresos que el Estado va o estima percibir en un año, ¿sí? Incluyendo, por supuesto, las contribuciones, más, en este caso, el Estado de Sinaloa, de ser aprobado el destino de esos recursos que se estima obtener. O sea, el presupuesto de egresos, ¿no? La Ley de Coordinación Fiscal Federal y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. ¿Por qué se consideran leyes fiscales? Porque en estas leyes de coordinación fiscal se determina la metodología para transferirle los recursos federales, en este caso la Ley de Coordinación Fiscal, a los estados y a los municipios. Y en el caso de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, a sus municipios, ¿sí? Entonces, una parte de los ingresos, más bien, ahorita lo vamos a ver en unas gráficas,
qué porcentaje de los ingresos del Estado representan las contribuciones y otros conceptos, y qué porcentaje de los ingresos que obtiene el municipio provienen de contribuciones y cuáles de otros conceptos, a manera de conocerlo nada más. Y tenemos una nueva ley a partir de 2018, fue aprobado en diciembre de 2017 en el decreto 334, algo así, el 17 de diciembre del 2017, para entrar en vigor en el 2018, la creación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa como órgano fiscal, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Administración y Finanzas, que es el encargado de la administración tributaria del Estado de Sinaloa. ¿Sí? Es la autoridad fiscal que emana de esta ley del Servicio de Administración Tributaria. Y en materia de controversias entre sujeto activo y pasivo de las contribuciones, tenemos pues la ley jurídica, la ley de justicia administrativa para el Estado, la ley orgánica de la Procuraduría Fiscal, entre otras leyes. Entonces, el artículo 24 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa nos deja claro cuáles son estas leyes fiscales que deberíamos nosotros de estudiar. En el ámbito municipal, oye, ¿de dónde emana la obligación de contribuir al gasto público municipal? Estas leyes municipales, bueno, ahorita comento eso cuando estemos en la parte de las leyes. El Código Fiscal Municipal, tenemos un Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. Este Código Fiscal aplica a todos los municipios o en el entorno de contribuciones en materia municipales, ¿sí? Entonces, habría que conocerlo, habría que saber qué dispone en materia de cumplimiento de las obligaciones fiscales, en materia de definiciones de contribuciones, en materia de obligación de contribuir al gasto público municipal. ¿Qué señala este Código Fiscal Municipal? Entonces, es importante, pues, por un lado, saber que existe, por otro lado, pues, saber qué dispone. Insisto, es en materia de contribuciones municipales. Al igual que el federal y el estatal, tenemos un Código Fiscal Municipal en el Estado de Sinaloa. Y el artículo primero señala que la obligación, pues, de contribuir, al igual que todos los demás códigos. Y tenemos un artículo 13 que reza igual que el estatal y el municipal, de que las contribuciones se van a causar conforme se realiza la situación jurídica de hecho prevista en la ley fiscal vigente durante la procura. Y el artículo 14, igual, corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo. ¿Ok? Entonces, ahí está. Artículo 24 de este código nos señala: son disposiciones de carácter fiscal aplicables a los municipios, y aquí viene. ¿Sí? Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa, el que estamos ahorita comentando, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Oye, ¿dónde están contempladas las contribuciones municipales que los municipios tienen derecho a recaudar? En la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. ¿Cuáles contribuciones son? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? La Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio, al igual que el estatal y la federal, los municipios deben de someter a aprobación cada año su ley de ingresos. Si quieren ustedes conocer cuánto es por cada una de los diferentes tipos de ingresos que los municipios o que su municipio estima obtener por el ejercicio fiscal 2020, en el portal del Congreso del Estado de Sinaloa, ahí encuentran la Ley de Ingresos Municipal de su municipio. ¿Sí? Yo tengo ahorita una gráfica con los números de la Ley de Ingresos Municipal de Culiacán, ahorita lo vamos a comentar, y también el presupuesto de egresos del municipio. Al igual que en el Estado, pues deben de someter a aprobación el destino de esos ingresos que van a obtener, o de esos recursos que van a obtener. Tenemos la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Esa ley
de gobierno municipal. ¿Por qué es importante? Porque en ella se contemplan cuáles son las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales, ¿quiénes son los que tienen atribución como autoridad fiscal en el ámbito municipal? ¿Sí? ¿Qué funcionario es el que, o son, cuáles funcionarios son los que se consideran autoridades fiscales en los municipios? Y las leyes de coordinación fiscal, la federal y la del Estado, por lo que comentábamos ahorita en materia de transferencias, pues, de determinación y transferencia de los recursos que provengan de la federación y de los estados. Y la ley de justicia administrativa para el Estado de Sinaloa en materia de controversias, y la ley de catastro del Estado de Sinaloa. ¿Por qué la ley de catastro del Estado de Sinaloa es una ley fiscal? Porque para estos efectos, en esta ley se contempla el procedimiento para determinar la base a la cual se le va a aplicar las tasas del impuesto predial en cada uno de los municipios. Entonces, es importante, es necesaria, por supuesto. Ahorita vamos a ver la importancia del impuesto predial en los municipios, ¿sí? Y otras leyes. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, pues espero nos quede claro de dónde emana, insisto, la obligación de contribuir en materia federal, en contribuciones estatales y en contribuciones municipales. ¿Cuáles son esas leyes fiscales que debemos de conocer, que debemos de estudiar, que debemos de consultar cuando tratemos un tema, pues, en materia de contribuciones locales? Muy bien, ahora vamos a conocer cuáles son esas contribuciones locales. Entonces, ¿de dónde emanan las contribuciones locales? Ya dijimos, las estatales, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Las municipales, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Muy bien. Estatales. Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. ¿Cuáles son las contribuciones? Primero, los impuestos. ¿Cuántos impuestos tenemos en Sinaloa? Estaba revisando la Ley de Hacienda del Estado de Sonora hace un rato y allá tienen muchos impuestos más que en Sinaloa. Pero bueno, habría que revisarla si la vamos a aplicar, ¿no? Entonces, aquí tenemos 5 impuestos. Aquí la numeración está mal, pero se los voy a explicar. En Sinaloa tenemos 5 impuestos estatales, pero uno de ellos se hacen 3, por lo tanto no son 5, son 7. Ahorita los vamos a ver cada uno de ellos. El impuesto sobre adquisición de vehículos de motor usado. Este impuesto, los estados, bueno, en este caso el estado de Sinaloa, y tengo entendido que la mayoría de los estados de México lo tienen, grava la enajenación de vehículos de motor usado, cuando sea enajenado, o más bien, sí, cuando sea adquirido de una enajenación de una persona que no es causante del impuesto al valor agregado, ¿sí? El artículo 15 de la ley del IVA señala que están exentas por la enajenación, está exenta la enajenación de bienes muebles usados, excepto los realizados por empresas. Entonces, esos exceptuados son los que causan este impuesto estatal. Ese impuesto es el famoso cambio de propietario, que lo conocemos así de manera popular, ¿no? Y el impuesto sobre nóminas, que al igual la mayoría de los impuestos de los estados lo tienen, que ahorita lo vamos a analizar más a detalle por lo que les estaba comentando. El impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, que lo pagan principalmente los hoteles, y también este impuesto
Este impuesto que les decía no es uno, son 3 impuestos que se derivan de este capítulo, que es el impuesto en materia de apuestas y sorteos. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo que 3 porque así se llama el impuesto, pero se causa en 3 momentos o en 3 situaciones jurídicas, de hecho, ¿sí? Cuando se obtiene el premio, cuando se presta el servicio de juego o apuesta y cuando los usuarios realizan erogaciones en juegos con apuestas. Este impuesto, el tercero, el de erogaciones en juegos con apuestas, es un impuesto nuevo, es el impuesto más reciente que se aprobó en la reforma de diciembre de 2019. ¿Sí? Eran solamente 2, por la obtención del premio y por la prestación del servicio. Ahora grava el hecho de que las personas que participan en los juegos y apuestas hagan erogaciones. Entonces, este es el impuesto que normalmente se causa en los casinos, ¿verdad? Pagan estos 3 impuestos por la actividad en lo general, grava estos 3 impuestos. Repito, el de erogaciones de juegos con apuestas es nuevo, entró en vigor a partir de 2020. Y el último, que es el impuesto a las casas de empeño. Este impuesto también es relativamente joven, si no mal recuerdo, se aprobó en el 2016 o para entrar en vigor en el 2016, ¿verdad? Que pagan las casas de empeño por el servicio o por la enajenación de los bienes que estuvieron sujetos al empeño, ¿sí? Entonces, que aquí también hubo una reforma, pero en materia de cumplimiento con los requisitos, algo así, deben de hacer un trámite para que cumplan con los requisitos para prestar ese servicio ante los municipios, tengo entendido, ¿no? Pero bueno, estos son los 7 impuestos estatales, no más, no hay otros, ¿verdad? No hay otros. Entonces, repito, pues, habría que checar bien la ley de Hacienda del Estado para conocer el procedimiento para determinar estos impuestos y qué obligaciones tendríamos o tenemos o tendrían los sujetos de estos impuestos por cada uno de ellos, ¿sí? Y en segundo lugar, en el título segundo, tenemos lo de los derechos. Entonces, tenemos 16 derechos, ¿verdad?, que pagamos cuando vamos a solicitar o a tramitar o a que la oficina gubernamental nos preste un servicio, ¿no? Los derechos son aquellos que el Estado tiene, recauda o cobra, pues, por la prestación de sus servicios públicos. Entonces, cuando vamos, por decir algo, a inscribir una escritura pública por un contrato de compraventa, por la constitución de una sociedad o una asociación, o por un acta de asamblea de una sociedad o asociación o una persona moral, pues, entonces, el Estado nos cobra un derecho. En esta ley de Hacienda, por aquí vienen los registros públicos, en el capítulo séptimo, contempla esta ley de Hacienda de Estados Unidos en el título segundo de los derechos, los servicios que el registro público de la propiedad y comercio puede prestar, puede ofrecer a los que lo soliciten y cuánto debe de cobrar por esos servicios. Repito, no es nada más ir, dime cuánto voy a pagar, ir y pago y hasta ahí quedó. Aquí viene claramente cuándo eres sujeto de este derecho y cuánto te debe de cobrar esa oficina sobre la prestación de ese servicio. Muy bien, pues no vamos a poder, no tenemos tiempo para hablar de todas, pero aquí vienen, ¿no? Y los otros tipos de ingresos, productos, aprovechamientos, participaciones, aquí viene la ley de Hacienda. A manera nada más para ilustrar cómo están distribuidos los ingresos que el Estado recibe,
Y tenemos aquí una gráfica de pastel donde la parte más grande, que es del 78%, se refiere a las participaciones y aportaciones de recursos provenientes de la federación, ¿sí? Y transferencias de recursos. Estas, la mayor parte, tanto el 78 como el 88%, son recursos provenientes principalmente de la federación y de programas federales. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que en los estados, cuando menos el estado de Sinaloa, los recursos que obtiene cada año, más del 80%, en este caso el 88%, provienen de recursos federales, ¿sí? O sea, que no son de contribuciones estatales. Tenemos aquí que los impuestos representan el 5% de los ingresos del Estado, el 7% los derechos y los otros demás contribuciones ni el 1%. Entonces, a ver, ¿qué me deja esto? El 7 más el 5, el 12%, póngale el 13%, el 12%, son ingresos por contribuciones en el Estado. Ok, ¿qué me dice? Oye, ¿quiere decir que no son importantes ese tipo de ingresos? ¿O quiere decir que el Estado o los estados tienen una gran oportunidad para crear mayores obligaciones en materia de contribuciones estatales? Y lo comento esto porque de eso precisamente deriva las reformas que se dieron en varios estados en México en materia de impuestos sobre nóminas, que ahorita lo vamos a comentar. En el caso de los impuestos, ¿cuál es el impuesto más importante? Tenemos aquí el impuesto sobre nóminas, el 72%. Es el más importante en el estado. Y después tenemos el de, tengo entendido que el de premios el 1%, el de los casinos es como el 6% o algo así. Por aquí tenemos el de cambio propietario, que es el 4%, y el de hospedaje el 5%. Entonces, aquí está esa gráfica, y ya luego la podrán revisar, pero el principal impuesto es el impuesto sobre nóminas. En materia de contribuciones municipales, ¿cuáles son esos impuestos? O ¿cuáles son las contribuciones? Tenemos aquí como impuestos, en el título segundo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, un impuesto a los espectáculos públicos, por remates no judiciales, subastas, rifas, loterías, sorteos, loterías y juegos también. Por anuncios y publicidad comercial, señalamiento de lotes, el impuesto predial, aquí el ISAI famoso, y un impuesto a la pluralidad por el desarrollo de centros poblados. Entonces, tenemos 7 impuestos municipales, tenemos 7 impuestos estatales. Y derechos municipales son 15, y aquí vienen cada uno de ellos, ¿no? Sobre las públicas, sobre servicios sanitarios, sobre expedición de documentos oficiales, etc. Pues aquí vienen los diferentes, los 15 derechos que los municipios pueden cobrar. Y las demás contribuciones, productos, aprovechamientos, etc. Y haciendo el mismo análisis que en el Estado, tenemos que de los ingresos, en este caso, repito, es una gráfica que generamos con los importes estimados de ingresos aprobados en la ley de ingresos del municipio de Culiacán. Sería interesante conocer y hacer un comparativo de estos porcentajes de cada uno de los municipios. Entonces tenemos que las participaciones son el 61%, ¿sí? Son recursos no propios, no generados por los municipios, son derivados, repito, de la ley de coordinación fiscal, ¿verdad? Sea federal o sea estatal, no los separamos aquí.
pero de ahí provienen. Y tenemos que los impuestos representan el 20%, los derechos el 5%. Entonces, a diferencia del Estado, en los municipios es más representativo los ingresos por impuestos que por derechos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos impuestos? El impuesto predial representa el 60% y el del ISAI el 39%, que representan juntos pues casi más del 90%, ¿no? Casi 6%. Muy bien. Entonces, eso es a manera de hacer pues un resumen, un recuento para conocer y tener claro pues, cuáles son las contribuciones locales. Ahora vamos a pasar a ese análisis sobre esta reforma que se dio en diciembre en el impuesto sobre nóminas, ¿verdad? Que sí sería importante conocer los diferentes puntos de vista de ustedes, quien guste pues, participar, a ver si coincidimos con la conclusión que hemos llegado. Muy bien. Ya les decía, el 25 de diciembre del 2019, a través, se dio esta reforma que se publicó en el periódico oficial número 156 bis, ¿sí? Que consiste en lo siguiente. Aquí tenemos un comparativo del texto de la ley vigente hasta el año pasado y el texto vigente a partir del 1 de enero del 2020. Muy bien. Este análisis que les voy a compartir, básicamente tomo en cuenta el análisis el análisis de los elementos de los impuestos. Si esta reforma, si estas disposiciones en impuestos sobre nóminas vigentes actualmente cumplen con los 5 elementos de los impuestos, que claramente o quedan señalados con claridad estos 5 elementos. Entonces, el artículo 17 contempla 2 elementos. ¿Quiénes son los sujetos y cuál es el objeto que grava este impuesto? O sea, ¿cuál es el acto jurídico, cuál es el hecho jurídico que los sujetos realizan y se consideran gravados por este impuesto? Entonces, en el artículo 18 nos señala la base y el 19 el procedimiento para determinar el impuesto. Entonces, empezamos con el 17. Repito, ¿quiénes son los sujetos y cuál es el objeto del impuesto? Señala, se encuentran obligados al pago de este impuesto las personas físicas y morales, ¿ok? Física o moral. Ahí no hay duda. Aún teniendo su domicilio fuera del estado. O sea, estás domiciliado en Guadalajara, Jalisco, y en el estado de Sinaloa realizaste erogaciones en dinero o en especie por concepto de el objeto, por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. Ahí yo no tengo ninguna duda. Pues son sueldos y salarios y lo que se deriva de la relación laboral, excepto lo que el mismo capítulo 3 señala que están exentos. ¿Sí? Entonces, todo lo que se deriva de la relación de trabajo, Ley Federal de Trabajo. Y le agregaron este año para señalar que vas a sumar, bueno, así se entiende o se debería entender, que a las remuneraciones al trabajo personal subordinado también vas a incluir aquellas erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraciones asimiladas a salario subordinado en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, independientemente de la designación que se le otorgue. Ok, entonces, todo lo que la ley del impuesto sobre la renta contemple o designe como remuneraciones asimiladas a salario subordinado, grava. ¿Sí?
Ahí no tengo duda yo tampoco todavía. Entonces, todo lo que deriva de la relación de trabajo, más todo lo que la ley de impuestos sobre la renta señale como una remuneración asimilada a salario subordinado, grava. ¿Sí? No tengo duda en los sujetos, ni tengo duda en el objeto. Hasta ahí yo estoy bien. ¿Sí? Tengo claro. No tengo duda de que están contemplados con claridad el sujeto o los sujetos y el objeto. ¿Por qué? En la ley del impuesto de la renta, solamente, hasta donde tengo entendido, en el artículo 94, donde se señalan los diferentes conceptos o las diferentes remuneraciones, ¿sí?, que se realizan por diferentes conceptos, que son 7 fracciones, ¿verdad?, que la ley señala que para efectos de determinar, retener y enterar el impuesto sobre la renta de esas remuneraciones, en algunas se van a asimilar y en otras se pueden asimilar, si se cumplen los requisitos, ¿verdad?, a sueldos y salarios, o a salarios subordinados, ¿no? Entonces, repito, hasta ahí yo no tengo duda. Y aquí exceptúa al pago de este impuesto al Estado, ¿no?, a la Federación, al Estado y a los municipios. Entonces, todas las remuneraciones que paguen el Estado, en cualquier nivel, que la asimilen a salario, está exceptuado el pago de este impuesto. ¿Sí? O sea, no son sujetos de este impuesto. Entonces, esto me lleva o nos llevaría a analizar el artículo 94, ¿sí? O sea, conocer cuáles son esas remuneraciones que la ley de impuesto de la renta asimila a salarios. Y el artículo 94, que es el artículo, este artículo está contemplado pues en el capítulo primero, sueldos y salarios, ¿ya?, del título cuarto de la ley de impuestos sobre la renta, ¿no?, que contempla pues las disposiciones aplicables a los ingresos por sueldos y salarios. Y en este 94, en 7 fracciones señalas cuáles son las que se pueden o se van o se pueden asimilar a salarios. Entonces, dice el 94, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, salarios y demás prestaciones que derivan de la relación laboral, incluyendo la PTU, y las que deriven por consecuencia de la terminación de la relación laboral. ¿Ok? Repito, Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí me queda claro qué es ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Enseguida dice, para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes. Se asimilan a estos ingresos. ¿A cuáles? A los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Sí? Y señala los siguientes, 7 fracciones. La primera, aquellas que obtengan los funcionarios y trabajadores de la Federación, del Estado o de los estados y los municipios y los miembros de las Fuerzas Armadas por remuneraciones, gastos no sujetos a comprobación y demás prestaciones. ¿Ok? Todo lo que los estados pagan, ¿verdad?, se asimila. Y no es opción, es obligación, así lo señala. Y no vamos a entrar en esta situación de si son o no son trabajadores, no, eso es otro rollo. ¿Y por qué no requiere abundar? Porque ya dijimos que el artículo 17 los exenta, los exceptúa del pago de este impuesto sobre nómina, entonces no tiene caso abundar. Pero a partir de la fracción segunda ya tenemos ingresos que obtienen o que pueden obtener las personas físicas de un prestatario que se asimilan a salarios. Entonces, para poder asimilar algo, pues partimos de la premisa de que no son iguales, ¿no? Si no, no hubiera asimilación, ¿no? O sea,
no habría por qué asimilarlo, ¿no? Tienen que ser diferentes. Entonces, en la fracción segunda dice, los ingresos que las personas físicas obtengan por rendimientos o anticipos de esos rendimientos de las sociedades cooperativas de producción. ¿Ok? Queda claro que estos rendimientos pues no son sueldos, ¿no? ¿Sí? Se derivan de una sociedad o de una figura asociativa regulada en la ley de sociedades cooperativas. Entonces, no hay relación de trabajo, no hay relación laboral, no aplica la ley federal de trabajo, ¿sí? Es diferente. Los anticipos de rendimientos que provengan de miembros de sociedades y asociaciones civiles, ¿ok? Entonces, nosotros, socios de sociedad civil, ¿verdad? Los anticipos, pues la ley señala que los vas a asimilar, incluso ni te señala la opción, sino señala que lo vas a hacer, es obligación, ¿verdad? Entonces, pero no son sueldos, o sea, los ingresos que yo obtengo a través de la sociedad civil que tenemos constituida, pues no son sueldos, ¿verdad? Porque soy socio de la sociedad civil. Y a partir de la tercera, cuarta y quinta, hace referencia a los honorarios por la prestación de un servicio profesional independiente. ¿Ok? ¿Dónde están regulados los servicios profesionales independientes? En el Código Civil. Repito, no hay relación laboral. O para que no sea objeto de asimilar, pues no debe de ser sueldo. Esa es la naturaleza, ¿no? Esa es la premisa, perdón. ¿Sí? Entonces, y habla de diferentes tipos de honorarios o de diferentes tipos de personas físicas o diferentes tipos de servicios que prestarían estas personas, ¿verdad? Para obtener esos ingresos. Y la fracción tercera se refiere a los miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, etc. La cuarta, personas físicas que presten un servicio preponderantemente a un prestatario. Preponderantemente a un prestatario, bueno, es que más del 50% de los ingresos que obtengo por honorarios son de una misma persona. ¿Ok? Como una facilidad para pagar el impuesto sobre la renta que generen esos ingresos, asimílalo a salarios y te simplificamos el procedimiento, tanto al pagador como al que recibe. Esa es la naturaleza, o esa es la razón de existir de estos tipos de ingresos o de esta facilidad, pues para cumplir con el pago del impuesto de la renta sobre estos ingresos, ¿no? En la fracción quinta, también personas físicas que obtengan ingresos por honorarios de aquellas personas físicas que presten servicios independientes a personas morales o personas con actividades empresariales. Aquí rápidamente en un minuto sí me gustaría hacer la recomendación de que revisemos muy bien estos pagos que estamos asimilando a salarios. ¿Por qué? Porque así como los depósitos a las cuentas bancarias para la autoridad son ingresos mientras no demuestres lo contrario, todos los pagos que asimilas a salarios para las autoridades, hablándose de autoridad fiscal, SAT, Seguro Social, Infonavit, Secretaría de Trabajo, y ahora la autoridad fiscal estatal en materia de impuestos de nóminas, mientras no demostremos lo contrario, son sueldos. Entonces, esto nos obliga a documentar correctamente todos estos pagos. Si estamos pagando por la fracción segunda, anticipos a rendimientos de una sociedad civil, pues para poder que sea considerado como socio, pues debe existir el acta de asamblea donde se admite como socio a esa persona física. ¿Sí? Si es miembro del consejo directivo, de vigilancia, etcétera,
pues debe existir un contrato de prestación de servicios profesionales que señale claramente que eso es. O el acta de asamblea donde se le aprobó para que él funja que desempeñe pues estas funciones, ¿no? O las siguientes fracciones, la cuarta y la quinta. Pues debe existir la evidencia, la materialidad que tengamos que demostrar en el caso de una revisión de la autoridad, que efectivamente eso es, porque repito, para las autoridades, mientras no demostremos que no son sueldos, para ellos son sueldos. ¿Sí? Entonces es muy importante. Ahora, la fracción sexta son actos de comercio, que señala que aquellas actividades empresariales o aquellos ingresos que obtenga la persona física por realizar actividades empresariales a personas físicas, perdón, a personas morales o a personas físicas con actividades empresariales, también, ¿verdad?, se pueden asimilar a salarios. Aquí hay una diferencia entre las fracciones 4, 5 y 6, que esas son opcionales, ¿sí? Se tienen que cumplir con los requisitos que señala el 94 para poder aplicar esta disposición. ¿Ok? Entonces, además, pues, de que estamos haciendo este análisis, yo los invitaría a que hiciéramos una revisión muy puntual de cómo estamos soportando estos pagos, amén del tema de la emisión de los FDI, ¿sí? Y las formas de pago y la contabilización, todo lo demás. ¿Cómo estamos soportando los pagos por asimilables? Muy bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si se dan cuenta, las fracciones del 94, ninguna son sueldos, ninguna son ingresos por sueldos y salarios. Son ingresos por, bueno, a excepción de la primera, ¿no? Pero dijimos que no lo íbamos a incluir. Entonces, por eso es que la ley lo asimila. Pero el artículo 17 dice que todo lo que diga la ley del impuesto a la renta como asimilable a salario subordinado va a gravar. ¿Sí? Va a gravar. Entonces, hasta ahí yo todavía no tengo ningún problema con la reforma. Pero si nos vamos al artículo 18, a analizar el tercer elemento del impuesto, de la contribución, en este caso del impuesto sobre nóminas, que se refiere al procedimiento para determinar la base, que se refiere a lo que vas a sumar, o vas a restar, o vas a multiplicar, como sea. Pero te debe señalar claramente el procedimiento para determinar la base. Ok, pero ahorita lanzamos tu pregunta. Entonces, ya voy a terminar, ¿no? Unos 5 o 7 minutos máximo para intercambiar opiniones. En este artículo 18 señala el procedimiento para determinar la base. Y dice, la base para el pago de este impuesto, tanto de los sujetos directos como de los retenedores, una de las principales reformas también para este año es que grava o considera como sujeto, no como sujeto directo, sino como sujeto retenedor del impuesto a aquellas personas, a ver, ese aquí lo traigo, el 19. Dice, este impuesto se causará en el momento en que se realizan las evaluaciones por la prestación de servicio personal. No, perdón, no es este, es el 17 bis. Este artículo se adicionó para aumentar a los sujetos, pues como decía, son sujetos, no directos, son sujetos, pero por la obligación de retener y enterar el impuesto. Y dice, también están obligadas a retener y enterar este impuesto las personas físicas y morales, las unidades económicas, las asociaciones en participación y los fideicomisos que contraten la prestación de servicios de contribuyentes domiciliados dentro del territorio del Estado o en otra entidad federativa, cuya realización genere la prestación de trabajo personal dentro del territorio del Estado. ¿Ok?
ahorita vamos a hablar un poquito más de esta reforma. Quiero aterrizar el comentario respecto a la base, dejando claro pues que la ampliación de los sujetos, ¿no? Por retener y enterar el impuesto cuando reciban servicios de prestadores de servicios. Entonces, ¿cómo se va a determinar la base? ¿Será el monto total de las erogaciones grabadas mensualmente? Ah, ok, vas a determinar el monto grabado por un mes, la periodicidad, que es el otro de los elementos del impuesto, que fue una de las reformas, era bimestral, ahora es mensual, la época de pago. Entonces vas a enterarlo mensualmente, que eso lo señala el otro artículo del 19, creo. Pero bueno, ya sabemos que el artículo dice que vamos a determinar un monto total de todas las erogaciones grabadas. ¿Cuáles son las erogaciones grabadas? ¿Qué dice el 17? ¿Sí? Las erogaciones realizadas por remuneraciones de trabajo personal subordinado y las que la ley del impuesto a la renta asimila. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué es lo que está mal desde mi punto de vista en esta reforma? Dice, realizadas por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado. Hasta ahí era el texto de la ley hasta el 2019. Le agregaron, incluyendo las remuneraciones por honorarios asimilados a salarios. Ah, entonces ya no son todos los que la ley del impuesto a la renta asimila. ¿Ya nada más son honorarios asimilados? O sea, fracción tercera, cuarta y quinta. Incluyendo, dice, incluyendo las remuneraciones por honorarios asimilados a salarios o sueldos asimilados a salarios. ¿Cuáles son los sueldos que se asimilan a salarios? O son sueldos o no son sueldos. ¿Sí? Repito, para poder asimilar algo con algo, pues tienen que ser diferentes. Entonces, yo pregunto, ¿realmente qué quiso decir? ¿Ok? Son objeto del impuesto todas las erogaciones, ley federal de trabajo y las que se asimilan, según el 94 de la ley. Pero para determinar la base, me dice que le vas a sumar a las remuneraciones por trabajo personal subordinado, ¿sí? Más los honorarios asimilados a salarios o sueldos asimilados a salarios. Aquí ya no se me hace que está correcto, ¿no? Dice, en el supuesto que los mismos se lleven a cabo instalaciones de este mismo, o sea, que los servicios se presten en el domicilio del pagador o independientemente del lugar de que se presten, ¿sí? Donde sea. El caso es que tú prestaste estos servicios que señala aquí, te realizaron un pago y esos pagos son los que vas a grabar o a sumar para determinar el monto total de las erogaciones grabadas. ¿Sí? Entonces, y el 19 dice, este impuesto se causará en el momento, o sea, en el momento de causación del impuesto. Cuando se realicen las erogaciones por la prestación del servicio personal subordinado, o sea, cuando se realicen, acuérdense lo que señala el código, pues, ¿verdad? Se van a causar, las construcciones se van a causar en el momento en que se genere el acto, ¿verdad? O el hecho jurídico. Dice, cuando se realicen las erogaciones por la prestación del servicio personal subordinado, incluyendo las remuneraciones por honorarios asimiladas a salarios o sueldos asimilados a salarios. O sea, repite lo que dice el 18. Repite lo que dice el 18. ¿Sí? Y se va a pagar mediante declaración que deberá presentarse en la oficina, dentro de los centros, mediante declaración mensual, dentro de los primeros 17 días de la época de pago. ¿Sí? ¿En qué momento se causa y cuándo se va a pagar? Y por ahí otro artículo, no recuerdo cuál, señala, bueno, en el 18 señala la tasa que se va a aplicar dependiendo del rango.
Entonces, bueno, y otra situación importante comentar es, en el 17 bis, pues no queda claro cuáles servicios, tampoco queda claro cuáles son los servicios, porque dice, este es el caso de la reforma, pues, en materia de retener y enterar cuando recibe servicios por terceros, ¿no? Dice que contraten la prestación de servicios de contribuyentes domiciliados, cuya realización genere la prestación de trabajo personal dentro del territorio del Estado. O sea, ¿cuáles servicios? Aquí queda pues muy genérico. El término prestación de servicios, pues híjole, nosotros como despachos que prestamos servicios, pudiéramos ser sujetos de una retención. Y amén, pues de todos los servicios, ¿no? Hasta los servicios mecánicos, de priorización, de pintura, o sea, prestación de servicios por personas, ¿sí? Prestación de trabajo personal. No dice si son profesionales, no dice si son subordinados, no dicen que son bajo la supervisión de un patrón, no dice nada. Entonces también queda muy ambiguo, ¿sí? ¿Y cuál es lo...? Y aquí el detalle es que se vuelve muy delicado porque la autoridad o la postura de la autoridad es que todo lo que asimiles a salario, como lo dice el 17, se va a sumar para determinar la base. Todo, ¿verdad? Cuando no queda claro en la disposición que señala el procedimiento para determinar la base. ¿Sí? Entonces, eso es, jóvenes, el tema del análisis. Ahora sí, yo considero que tiene mucho que comentar esta situación, porque, bueno, adicionalmente, rápido, hay otras obligaciones que se generaron en esta reforma, como es que está por cumplirse o debe cumplirse ahora el 17 de junio, en materia de presentar los formatos donde relacionamos a todos los trabajadores a los que se les efectuaron los pagos, que es algo pues bastante trabajo, bastante carga administrativa, cuando son muchos trabajadores, ¿verdad? Y cuando son asimilados a salarios también. Y esos formatos ya están en la página del portal fiscal del Estado de Sinaloa, portal fiscal Sinaloa se llama, ya los pueden bajar para el llenado y son autollenables, excepto el formato para cumplir con la obligación de la relación de los trabajadores. Ese no está editable. Entonces tendríamos que buscar una forma de cómo hacer el llenado. Ahora, el Colegio de Contadores Públicos, tanto de Los Mochis, de Culiacán y de Mazatlán, han estado realizando algunas gestiones para que se defina esta situación, esta irregularidad que viene en la ley, porque ellos saben que está mal redactada la ley. Ellos lo saben, pero siguen en la postura de que se debe de pagar por todos los asimilables, ¿sí? Pero saben, también saben que esta situación está incorrecta. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que nosotros deberíamos de ver si es que coinciden conmigo que este tema pues es de abogados principalmente, porque no cumple pues desde mi punto de vista y con los abogados que yo he comentado, no cumplen con el principio de legalidad de este caso de este impuesto? Entonces es materia controversial, es materia de interponer un medio para en un momento dado no pagar este impuesto por violar este principio de legalidad.
y pudiéramos tener, o tenemos diferentes situaciones. Al principio, cuando entró en vigor la ley, cuando supimos de la reforma, pues veíamos una posibilidad o la necesidad de interponer un juicio de amparo, pero esos plazos ya fenecieron, ¿verdad? Sabemos que tenemos 3 momentos para interponerlo, ¿no? El primero es cuando, a partir de la fecha en que entre en vigor, que tenemos un plazo creo que de 30 días, y tenemos un segundo plazo, un segundo momento de 15 días posteriores a la fecha del primer acto de aplicación. Entonces, y el tercero es cuando la autoridad ejerza facultades, ¿no? En contra de lo que resuelva. Ese es el que tendríamos todos ahorita como un momento para considerar que habría que valorarlo, ¿no? Yo les comparto que interpusimos un juicio de amparo aquí de nosotros del despacho y nos resolvieron, bueno, nos admitieron el amparo. Ahorita les comento cuál es el estatus del amparo. Dice, se ordena que se integre el expediente electrónico. A ver, ok, o sea, se admitió el juicio de amparo, se integró el expediente y se le va a dar trámite. Dice, dese a la gente del Ministerio Público de la Federación adscrita en la intervención que legalmente le corresponde, asimismo toda vez que se reclama la inconstitucional de una norma con fundamento en el artículo 26, fracción segunda, inciso C de la ley de amparo, notifíquese por oficio al representante social la presente determinación, acompañando copia simple de y dice, y se fija las 11 horas del 13 de abril del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional. Entonces, es un buen precedente. Ahora, ese día ya estaban suspendidos los plazos derivados pues, de lo que conocemos de la contingencia, y para dar el seguimiento, o sea, esa audiencia no se llevó a cabo, pues vamos a dar seguimiento hasta que ya reaperturen pues, las instancias judiciales para dar seguimiento y saber pues, qué procede con esto. Entonces, a ver, el juicio de amparo lo podemos interponer ahorita, habría que verlo con los abogados. Lo que sí es importante valorar es, si tenemos una norma que no cumple con el principio de legalidad, valorar si seguimos pagando el impuesto. Y si lo seguimos pagando, ¿bajo qué términos? Pudiéramos llegar a valorar la posibilidad de que el Estado no tiene la facultad de cobrarte impuestos a nóminas durante 2020 mientras la norma esté como está. ¿Sí? Hay quienes dicen, no, pues yo de manera conservadora voy a pagar lo que venía pagando hasta el 2019 y voy a ignorar los asimilables. Ok, la autoridad te va a revisar, se va a dar cuenta que estás pagando asimilables a salarios y te va a determinar la omisión del pago de ese impuesto o de una parte del impuesto y te va a cobrar. Y ahí es cuando vas a poder interponer el medio de defensa, ¿no? ¿Ya? Hay quienes dicen, pues yo de plano no pago nada y cuando venga la autoridad me voy a pelear. Entonces, esos son los diferentes escenarios en materia de este impuesto. Y ahora sí, espero pues de parte de ustedes sus comentarios, sus puntos de vista para reforzar esto. Tengo entendido que hoy lunes se celebra o se está celebrando una reunión con los directivos del SATES, con el director del SATES y el director de auditoría, los presidentes
y los vices de fiscal de los 3 colegios de Sinaloa. Habría que esperar qué resuelven, ¿no? Porque ahorita ya no están en condiciones, momentos para reformar esta disposición. Lo que ellos señalaron es que iban a emitir reglas para aclararlo. Lo que me queda muy claro es que esas reglas no pueden estar o ir más allá de lo que señala la ley. Entonces esas reglas deberían de decir que nada más van a sumar en la base los honorarios, desde mi punto de vista, ¿sí? Si esas reglas se emiten para grabar todo lo del 94, pues definitivamente no pudiéramos hacerles caso, ¿no? Entonces habría que esperar a ver qué resuelven. Muy bien, eso es, jóvenes, mi participación. Ahora sí, repito, pues espero ahí sus comentarios. Muy bien, Gil. La verdad que muy atinado ahí todos tus comentarios, pero fíjate que hay 2 cosas aquí preocupantes. ¿Sí? La primera es precisamente el tema controversial de qué es lo que quisieron decir, ¿no? Porque al momento en que dejaron honorarios y luego dejaron sueldos, pues ya nos dejan ahí con muchas dudas, ¿no? Y como bien dices, si sacan reglas y sobre esas reglas lo que hacen es decir que todo lo del 94 graba, pues entonces es más ilegal, ¿no? Pero esa es una de las cosas. La otra también es la retención, ¿sí? Porque hay muchos asegúnes respecto a definir qué es outsourcing y qué no es outsourcing, pues, o sea, y cuándo tengo que retener o cuándo no tengo que retener, pues. Porque, voy a decir un ejemplo del despacho, si yo voy y le cobro honorarios a mi cliente, pues le estoy cobrando honorarios, pues. No son absolutamente una subcontratación. Entonces, hay muchas subcontrataciones que al final de cuentas se facturan como honorarios también. Entonces, ahí hay un problema. Y luego digo yo, si le retengo, por ejemplo, nosotros, que APF Asesores tiene la plantilla laboral de nosotros, entonces técnicamente cuando me facture yo le tendría que retener y enterar el impuesto, ¿sí? Y obviamente, pues APF Asesores tendría que disminuir a su impuesto causado el monto que yo le retuve. Entonces, la verdad que no veo mucho sentido a la retención, pues, porque al final se paga el impuesto en un lado o en el otro, pues. No sé cuál es en sí el sentido de la retención, Gildardo. Sí, y aparte no está claro, pues, o sea, ¿cuándo realmente procede la retención? O sea, ¿a qué servicios se refiere? O sea, lo que quisieron decir no lo dijeron, pues, ¿ok? Entonces, ese tema de que la prestadora de servicios causa el impuesto y lo determina y lo paga, pero aparte te van a retener. Así se entiende, ¿no? Se entiende, porque eres sujeto del impuesto por realizar los pagos. ¿Ok? Eres sujeto del impuesto por realizar los pagos. Pero el que está recibiendo los servicios también es sujeto, pero sujeto de retenedor. Entonces lo estás causando 2 veces, porque en la ley no se señala el procedimiento, si lo vas a acreditar, si lo vas a disminuir, si va a ser lo que causas menos lo que te retuvieron. O sea, son de las situaciones que no tiene la ley, pues, no vienen, ¿verdad? Sí, que en una interpretación estricta sería una doble tributación. Sería una doble tributación. Sí, cosa que no puede ser, pues no debería ser lógico, pues, pero la ley no lo señala y no lo aclara, pues esas son de las cosas que precisamente se está viendo a través de los colegios de contadores con el gobierno del estado, ¿no? Así es. Muy bien, pues no sé si alguien quiera comentar algo.
Yo por ahí había puesto un comentario en el chat que decía que es obvio que a las personas físicas que realizan actividades empresariales, como las que señala la fracción 6, no les convendría tributar como asimilados, pues que todo el ingreso fuera base gravable sin derecho a deducciones. Pero también obviamente tendrían la facilidad de no tener obligaciones de llevar contabilidad, realizar pagos provisionales, ni nada de eso. Pues entonces, eso tiene que sopesarse, pues, realmente No, claro. qué conveniencia tenemos, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta figura de los asimilables, en el caso de los opcionales, pues definitivamente tienes que valorar si te conviene o no te conviene, pero la realidad es que son utilizados, pues todas las fracciones son utilizadas, ¿sí? Cuando la situación lo permite, cuando te conviene, ¿no? En actos de comercio, la fracción sexta, en actos de comercio, pues es aplicable, por ejemplo, cuando viene un plomero a darte un servicio, oye, ¿ocupo factura? No, pues yo no facturo. Ok, venga, mijo. ¿Cuánto va a ser? 2,000 pesos, te voy a pagar 1,900 o 1,800, ¿sí? Porque te voy a pagar, te voy a asimilar salarios y está causando un impuesto, te lo voy a retener para poder reducir, si no, no te voy a poder pagar. ¿Sí me entiendes? Y así en diferentes situaciones se puede utilizar y se utiliza, pues, ¿verdad? Lo que sí queda muy claro, que es lo que tenemos que valorar, que no es sueldo, pues, no es sueldo. Esas fracciones no deben de estar consideradas para que causen el impuesto sobre nóminas. Ahorita estaba leyendo la ley de Hacienda de Sonora y esa queda muy clara. Esa es la parte que hicieron mal, pues, aquí en Sinaloa. Dice el de Sonora, dice, es objeto de este impuesto la realización de pagos en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado bajo la dirección o dependencia de un prestatario. ¿Sí? En el supuesto, o dependencia de un patrón, así como las remuneraciones por honorarios, o sea, dice que honorarios a personas que presten servicios a un prestatario, así como las remuneraciones por honorarios a personas que presten servicios a un prestatario, en el supuesto de lo que los mismos se llevan a cabo en las instalaciones de este último o independientemente del lugar en que se presta. Es muy claro, muy preciso, nada más honorarios, ¿sí? Que lo prestas a un prestatario. Entonces ya las demás fracciones no aplican. Ahí queda claro, queda precisado. Aquí no. Sí. Aquí no. Ese es el problema, pues, que tenemos. Entonces, o lo vemos como un problema o como una oportunidad, ¿verdad? Pero la oportunidad sería ya defenderte, ¿no? Defenderte. Sí. Pudiéramos estar en una situación donde no paguemos un peso de impuestos sobre nóminas en todo 2020, mientras no reformen la ley, para dejarla clara. Fíjate, Gil, que otro detalle que he platicado yo con algunos clientes es relativo a decir, a ver, ¿y qué pasa si yo estoy obligado a retener y no retengo? ¿Sí? Le digo, en estricto sentido, si yo demuestro que la contribución se pagó aún cuando no haya retenido, creo que también podemos salvar ese tema, pues. ¿Sí? Porque si bien es cierto que hay un artículo en ley que me dice que tengo que retener y enterar, también hay un artículo, me parece que está en el 27 por ahí del código o de renta, perdón, que dice que si demostramos que la retención se enteró por quien debió de haber sido sujeto de retención, entonces no pasa nada, pues. No sé si eso le puede aplicar a lo estatal, pues. Yo creo que no, porque esta es una contribución estatal. Habría que revisar si se reformó el Código Fiscal del Estado. Pero al final de cuentas es contribución. Bueno. Y el código es aplicable, pues. Pues sí.
Sí, tendría código que ser es federal, pues, y le aplica a todos los estados también, pues. Ujú. Hay que Pero ver. bueno, habría que verlo. Nada más lo dejo ahí como una posibilidad. Sí, pero tú te refieres a pagar. A pagar. Ciertamente, si ya está pagado el impuesto, pues las posibilidades de defenderte pues son más favorables, ¿no? Sí, sí, ¿Verdad? claro. Aquí el asunto es, que deberíamos de analizar, es si estamos en una situación donde evitemos el pago del impuesto sobre nóminas, ¿verdad? Ese es tema de que habría que verlo muy bien con los abogados. Sí, en el entendido de que si ejerzo esa opción, en el único lugar donde la puedo defender es en un tribunal. Ah, claro. Así es. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga algún comentario. No sé si anda por ahí Fernando Romero, como presidente del colegio, que nos llegara a comentar algo de lo que se está viendo a través de los colegios y el Estado. O me Tengo parece entendido que la reunión iba a ser a esta hora, ¿eh? No sí, sé si ¿verdad? Tiene razón. no sé si a las 11 o a las 12 iba a ser la reunión. Tiene razón, debe estar ahí. Es probable que esté ahí. Muy bien, pues, ¿algún otro comentario, jóvenes? ¿Alguien? Ya estamos sobre el tiempo. Si no hay comentarios, pues solamente, Gilardo, agradecerte tu participación. De verdad que este era un tema que estábamos esperando porque hay muchas dudas al respecto que ya se ha ahondado mucho de ello. Entonces, pues muchas gracias, Gil. Muchas gracias a todos y que tengan una buena semana, ¿eh? Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Saludos. Saludos. Saludos a Saludos a todos. todos.